Revelado el don extraordinario de una niña ciega que emociona a todos con su música inspiradora. Valentina, una niña de 10 años, pugna por encontrar su lugar en un mundo que muchas veces decide a quién dignificar con la luz del talento. En su modesta casa del barrio, el piano resuena con la vitalidad de sus sueños. Cada nota es un susurro de esperanza. Aunque el acceso a oportunidades brilla por su ausencia, el amor de su familia la envuelve como un abrigo cálido. Pero hoy, la melodía en su corazón se ahoga en dudas, mientras su antiguo vecino, un hombre amargo y resentido, murmura en las esquinas. ¿Cómo una niña ciega puede pensar que tiene un don? Se escucha por ahí. Ese juicio le golpea como un puño cerrado, en el fondo de su alma, lleno de dudas que no sabía que tenía. ¿Acaso la música no debería ser suficiente? El eco de su desprecio se convierte en la sombra que le sigue, haciendo que cada ensayo en el piano se sienta como un calvario. Las teclas, que antes eran su refugio, ahora parecen un recordatorio de todo lo que está en juego. Ella se pregunta, ¿debería seguir soñando cuando el mundo parece negarme el derecho a brillar? Las manos temblorosas sobre las teclas traen consigo una tormenta de emociones contradictorias. La determinación por sobresalir, el miedo a ser realmente vista. Y entonces, un día el cartero trae un sobre especial. Su corazón late descompasado mientras lo abre. Una invitación a un prestigioso concurso musical como un faro de esperanza en medio de su tempestad. La emoción y el temor chocan. Por un lado, un futuro brillante parece al alcance. Por otro, el peligro de convertirse en objeto de burlas e insultos la acecha. ¿Valdrá la pena? ¿Podré soportar la presión? Son preguntas que retumban. El dilema se vuelve insoportable. La voz de su familia resuena en su mente. Siempre han estado a su lado, orgullosos de su talento. Pero cada vez que su imaginación vuela hacia ese escenario, las palabras de aquel hombre resuenan más y más fuerte. No le des ideas a esa niña, no será más que un espectáculo. Cada tecla que toca se acompaña de la frase, no eres suficiente. Hay presión en el aire, la intoxicante mezcla de amor y lucha, de esperanza y miedo, la atraviesa. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina se sienta frente al piano, la sala está en silencio y el aire espeso se siente como un desafío. Las manos, que alguna vez danzaron con confianza, ahora temen resbalar en las notas que puede que no sean lo que esperan. Las miradas invisibles parecen fijas en su espalda. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si jamás me ven más allá de mi ceguera? La angustia se enreda en su pecho. Ella quiere gritar, liberar el dolor, pero su voz se ahoga entre las expectativas y los temores. En el clímax de esta batalla interna, la lucha por ser entendida se intensifica. Cada día que pasa es un día más cerca del concurso, una oportunidad que podría llevarla a la gloria o marcarla para siempre como un fracaso. ¿Logrará encontrar la fuerza para desafiar la sombra del desprecio y dejar que su música hable por ella? La ansiedad enríe su pensamiento, mientras el tiempo avanza inexorable. Todo parece un ecosistema de incertidumbres, y Valentina, con su corazón en la cuerda floja, se aferra a su sueño por un hilo delgado. Valentina cerró los ojos, imaginándose a sí misma en el escenario,
bajo la luz cálida de los reflectores. Un mundo donde su ceguera no era una limitación, sino una fortaleza. El piano era su aliado, su voz en este universo que no siempre parecía entenderla. Pero esa noche, con las palabras de su vecino reverberando en su mente, el escenario se transformaba en un lugar aterrador. Cada nota, cada acorde, parecía un eco amplificado de sus inseguridades. Así, optó por cambiar su enfoque. En lugar de seguir ensayando la pieza que había elegido, se acercó a sus recuerdos. Evocó las melodías que su madre solía tocar, las canciones que la hacían sentir segura y amada. Decidió que sería el momento de abrazar su vulnerabilidad. Quizás mi verdadera fuerza esté en ser auténtica, pensó, mientras las teclas comenzaban a responder a sus emociones. Al día siguiente, Valentina se sentó en el perro del parque, un lugar que se había convertido en su refugio. Los sonidos a su alrededor eran una sinfonía de vida, el canto de los pájaros que profundizaban en el aire fresco, el risueño murmullo de los niños jugando en la lejanía. Esta vez, el miedo quedaba atrás, permitiendo que su conexión con la música fluyera libremente. Las notas se llenaban de color, contando la historia de una niña que luchaba por volar. Algunos transeúntes se detuvieron a escucharla. Su música, que había brotado de la pura necesidad de ser comprendida, capturó la atención de aquellos que pasaban. Sus emociones eran palpables, y a cada nota se cristalizaba su deseo ardiente de no ser definida por su condición. Integrar cada golpe en el piano, cada silencio, creaba un puente entre su interior y el mundo exterior. Poco a poco, la tensión comenzó a disiparse. Valentina se dio cuenta de que su don no residía únicamente en tocar el piano. Era su capacidad de traducir sus vivencias, sus luchas y su luz a través de la música. Lograr compartir esa esencia significaba más que cualquier concurso. Se trataba de erguirse ante la adversidad y dejar que su voz sonora lo contara todo. En su mente, los ecos de sus pensamientos comenzaron a transformarse. No soy un espectáculo, soy una narradora. Tengo una historia que contar. Con renovada determinación, se propuso hacer algo inesperado para su próximo ensayo: invitar a sus vecinos a escucharla tocar. La idea le daba miedo, pero sabía que podría ser un acto de valentía. Un desafío no solo para ellos, sino para ella misma. A medida que se acercaba la fecha del concurso, Valentina sentía la presión aumentar. Nunca había enfrentado una situación donde su autenticidad sería expuesta de tal manera. ¿Estaría preparada para recibir críticas, apoyos o incluso indiferencia? Los llamados a la acción resonaban en su cabeza. El deseo de ser comprendida y aceptada prendía fuego en su ser. La música estaba siendo el medio, pero la aceptación sería la meta. Un paso hacia un futuro que aún no podía visualizar por completo. Mientras se sentaba frente al piano, el aire vibraba con la energía de sus esperanzas y miedos. El compromiso que había hecho consigo misma de ser auténtica, de compartir su historia, ese era su camino hacia adelante. Sin embargo, el día de la invitación se acercaba y con él un nuevo dilema. Se encontró frente a otro juicio desde el vecino, un recordatorio incesante de sus inseguridades. Valentina sabía que habría muchas opiniones y algunas podrían doler. ¿Podría su música, una vez más, convertirse en su refugio en medio del fuego cruzado de los juicios ajenos? El desafío de exponer su corazón estaba a punto de comenzar, y su mundo nunca volvería a ser el mismo. El día de la invitación llegó con un matiz de ansiedad palpable. Valentina se despertó temprano, su corazón acelerado ante la anticipación de lo que estaba por suceder. Se sentó al borde de la cama, sintiendo la textura fría de las sábanas en sus manos. La decisión de abrir su hogar al juicio ajeno no solo era audaz, significaba un compromiso profundo con su propia verdad.
No podía permitir que las dudas la dominaran. Esa mañana se miró en el espejo, aunque la imagen reflejada solo fuera una sombra de sí misma. Sin embargo, en ese reflejo encontró una chispa de valentía. Cada acorde y cada melodía que su madre había tocado resonaron en su memoria, dándole soporte emocional. Se preguntó si, tal vez, esta era la última prueba antes del verdadero comienzo. Valentina comenzó a tocar de manera suave y envolvente, permitiendo que su música fuera parte de su ritual de empoderamiento. Las notas que flotaban en el aire prácticamente le dieron el coraje que necesitaba para abrir su puerta y simbólicamente su corazón. Poco a poco fueron llegando sus vecinos. El murmullo de las voces ajenas se mezclaba con sus pensamientos. Se sentía vulnerable, expuesta a un mundo que a menudo no mostraba compasión. Con cada nuevo rostro que se acercaba, la tensión aumentaba. ¿Qué pensarán de mí? La pregunta persistía, pero Valentina sabía que debía contrarrestarla con su propósito. Mientras se sentaba al piano, la sala se llenó de un silencio expectante, un eco palpable que aumentaba su intensidad emocional. No soy solo alguien que toca, reflexionó. Soy una emisaria de mis propias historias. A medida que sus dedos comenzaron a danzar sobre las teclas, los ecos de su vulnerabilidad se transformaron en fuerza. Las primeras notas surgieron con una delicadeza casi sutil, pero rápidamente fueron tomando un giro más audaz, proyectando su esencia en cada compás. A medida que sus vecinos escuchaban, sus emociones empezaron a ser visibles. Sus respuestas eran casi instantáneas. Algunos cerraron los ojos, dejando que las notas los transportaran a un lugar seguro. Otros intercambiaron miradas de sorpresa y admiración. Valentina podía sentirlo, su música estaba logrando lo que había buscado, conectarla con ellos en un nivel más profundo. Sin embargo, no todo era aceptación. Una mirada crítica desde el fondo de la sala la detuvo por un momento. Aquel vecino que siempre parecía cuestionar su talento generó en ella un giro emocional. Casi podía escuchar el eco de sus palabras. ¿Puede realmente una niña ciega tocar con verdadero sentimiento? La duda se arrastró nuevamente, amenazando su presentación. Valentina ajustó su postura y volvió a tocar. En cada nota arrojada al aire se revelaron sus frustraciones, sus temores y, lo más importante, su determinación de no rendirse. En esa sala comprendió que su verdadera valentía no radicaba en la perfección, sino en la autenticidad que estaba dispuesta a compartir. Su música se convirtió en un grito de liberación. Al terminar, un silencio pesado se extendió. Los aplausos estallaron, pero Valentina no podía dejar de pensar en la mirada de rechazo. La satisfacción de ser escuchada chocaba con la sensación de incomodidad de su crítica. En su interior, una batalla se libraba, la aprobación ajena contra su propia percepción de valor. Valentina sintió un nuevo desafío formarse en su mente. Había cerrado la puerta a los juicios, sí, pero ¿cómo encerraría también la autocrítica que luchaba en su interior? Su fuerza necesitaría ser más que momentánea. Tendría que encontrar ese impulso en su día a día, más allá del piano. Valentina se dio cuenta de que esto era solo el principio. Había revelado una parte de sí misma, pero aún había mucho más que explorar. La incertidumbre y la crítica seguirían acechando, pero su dedicación, por ser auténtica, no estaba terminando. Y así, mientras se retiraba de la sala rodeada de aplausos, una nueva pregunta emergía con fuerza en su mente. ¿Podría usar su música no solo para enfrentar a los demás, sino también para reconciliarse con ella misma? Una búsqueda interna estaba a punto de comenzar, dejando la puerta abierta a una exploración más profunda de su verdadero yo. La siguiente etapa de su viaje lo requeriría. Valentina se adentró en su habitación, la última reverberación de sus notas aún vibrando en su mente.
Cada aplauso había sido como un susurro que la instaba a seguir, pero ese mismo eco también traía consigo el viejo miedo que había intentado dejar atrás. Frente al espejo, su reflejo, ahora marcado por el desbordante aprecio de sus vecinos, aún no radiaba la confianza que anhelaba. En lugar de lucir triunfante, se sentía como si una tormenta interna acechara en su interior. Al día siguiente, mientras el sol iluminaba su ventana, una idea surgió en su mente. Ya no podía permitir que las dudas habitaran su espacio creativo. Decidió que, en vez de esperar pasivamente a que la crítica se desvaneciera, buscaría la manera de combatirla. Tomó un cuaderno y ha empezado a escribir. En cada página plasmaba sus pensamientos más oscuros, sus inseguridades y las respuestas que quería darles. Cada palabra se transformó en una forma de confrontar sus demonios internos, un enfoque con el que se sentía más en control. Se embarcó en una intensa práctica diaria, fusionando su escritura con la música. Las composiciones que creaba eran más íntimas, profundas. Ya no repetía piezas clásicas que su madre había tocado. Era el momento de dar voz a su historia, a su verdad. Se aferró a cada nota como a una promesa de autenticidad. Comenzó a funcionar como un canal para sus emociones, transformando cada fragmento de miedo en melodía. No obstante, la voz crítica también se había pronunciado. Aquella mirada de desprecio seguía acechando sus pensamientos. ¿Por qué le afectaba tanto? Se trataba de una persona con opiniones. ¿Cómo podía dictarle su valía? Valentina se dio cuenta de que el verdadero reto no estaba solo en aceptar el juicio de los demás, sino en enfrentar su propia voz interna, la más cruel de todas. Cada día, cuando se sentaba a escribir y tocar, se repetía: no toco para ellos, toco para mí. Durante una de esas sesiones, mientras las notas se deslizaban por el aire, tuvo una epifanía. No solo se trataba de música, era una manera de hablar sin usar palabras, una posibilidad de conectar con sus emociones más profundas y entenderlas. Ahí estaba la verdadera esencia de su don, la capacidad de transformar el dolor en belleza. Pero había más por explorar. Su música sería un catalizador, no solo para transformar su propia vida, sino para crear un diálogo con aquellos que pudieran estar luchando en silencio. Decidió que su próximo objetivo sería compartir esta nueva dirección. En la próxima reunión de vecinos no solo tocaría, presentaría cada pieza como una historia, desnudando el proceso emocional detrás de cada acorde. Era un acto de vulnerabilidad, un desafío que debía enfrentar cara a cara con su propia inseguridad. Al pensar en ello, la ansiedad comenzó a surgir nuevamente, pero esta vez la abrumó un sentimiento diferente, la necesidad de compartir. Una semana antes del encuentro, se dedicó a preparar su presentación meticulosamente. Sintió que cada ensayo no era solo una práctica musical, sino un paso hacia la autenticidad completa. La composición que más la inspiraba se titulaba Entre sombras y luz. Y cada acorde, cada pausa, capturaba la lucha de una niña que se negaba a ser definida por su ceguera, por sus miedos o por las opiniones de los demás. El día del encuentro llegó y, mientras se preparaba en el vestíbulo, el temblor en su pecho se convirtió en determinación. Había trabajado demasiado tiempo en su propia voz para quedarse callada ahora. A medida que las horas avanzaban, una tensión se acumulaba en el aire. ¿Sería suficiente? ¿Podría conectar su verdad con la de aquellos que la escucharían? Una vez más, frente a su piano, con sus vecinos expectantes, aspiró profundo. Se dio cuenta de que estaba al borde de un nuevo comienzo, pero también de una posible confrontación con sus propios miedos. ¿Estaría realmente lista para abrirse completamente a ellos? Antes de que las primeras notas tocaran el aire, en su interior resonó una pregunta poderosa y liberadora. ¿Qué pasaría si esta vez
La música no solo la sanara a ella, sino que también pudiera transformar a quienes la escuchan. Valentina dejó caer sus dedos sobre las teclas, y el eco de su música comenzó a llenar el espacio. Cada nota se convertía en un hilo que tejía su historia, un puente hacia los corazones de quienes la escuchaban. En los primeros compases de Entre sombras y luz, las inseguridades que habían estado latentes comenzaron a desvanecerse. La luz del sol que se filtraba por la ventana parecía concentrarse en ella, alentando cada acorde a que se convirtiera en una expresión de su alma. Sintió el aire pesado de la expectación a su alrededor. Nunca antes había compartido su música como lo hacía ahora, entrelazando sus emociones más intensas con cada interpretación. Cerra los ojos y por un momento su ceguera se transformó en una visión interna clara, una visión de lo que quería transmitir. Se imaginó no como la chica vulnerable que había sido, sino como una mujer que había encontrado en su oscuridad una fuente inagotable de luz. Las primeras reacciones del público eran sutiles pero potentes. Algunas cabezas se movían al ritmo de su música, y otros reflejaban una conexión casi palpable con lo que escuchaban. Era evidente que sus vecinos estaban cautivados. Pero mientras tocaba, Valentina luchaba contra una inquietante sensación de inseguridad. ¿Podía realmente transmitir todo lo que sentía? ¿Podía llevar a los demás a un lugar donde ellos también pudieran sentir su lucha y esperanza? Los acordes se intensificaron, creando una atmósfera cargada de emociones, cada golpe de tecla un grito silencioso de sus luchas internas. En cada nota abrazaba el miedo de ser rechazada, la ansiedad de no ser comprendida, y aún así persistía. La música se convirtió en su aliado, una armadura que absorbía cada posible ataque de crítica, cada pensamiento autocrítico que solía atormentarla. Al final de la pieza, exhaló lentamente, como si cada nota hubiera liberado parte de un dolor que ya no podía mantener dentro. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero una voz interna le recordaba que no se trataba solo de la respuesta de su entorno. Esa voz necesitaba revisitar cada acorde, profundizar más en su historia personal y comunicarla desde su esencia más pura. Los rostros sonrientes de sus vecinos la alentaban, pero ella no podía dejar de pensar en la mirada desaprobadora que había afrontado en el pasado. Estaba claro que había superado un obstáculo, pero también que otros la esperarían. Consciente de esto, Valentina cerró los ojos nuevamente y se adentró en su mente. No podía permitir que una crítica pasada determinara su futuro. Para sostener su crecimiento, debía reimaginar cada inseguridad como parte de su narrativa, como las sombras que danzan alrededor de la luz. Su música no estaba destinada a ser solo un reflejo de su viaje. Podía convertirse en un faro para otros. Con el deseo de ser un canal de sanación, decidió que no se detendría aquí. Justo cuando sentía que estaba en el camino correcto, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Debería considerar llevar su música a un público más grande? El examen del corazón y la mente continuaría, y no podía ignorar la idea de audiciones, quizás un concurso musical. Pero eso significaba la posibilidad de un nuevo tipo de exposición, de una crítica más dura y de un riesgo que podía alterar su camino. La música había sido su refugio, su voz recobrada, pero ahora esa búsqueda de expansión representaba un nuevo desafío, enfrentar sus temores de forma más directa y en un escenario aún más complicado. Decidió que, al igual que la música, este nuevo capítulo debía ser explorado, su esencia compartida y sus verdades confrontadas. El día de su próximo ensayo se perfilaba como el punto de partida para un nuevo viaje. Con una mezcla de incertidumbre y emoción corriendo por sus venas,
Valentina se preguntó si realmente estaba lista para dejar atrás el refugio a lo que había conocido y abrirse a las posibilidades infinitas que la vida le presentaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgarse nuevamente por el arte que tanto amaba, incluso si eso implicaba encontrar nuevos caminos llenos de desafíos y temores desconocidos? El aire del estudio estaba cargado de una tensión palpable mientras Valentina se preparaba para su ensayo. Miró el piano, su compañero más fiel, y sintió una oleada de emociones encontradas. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Sintió que su cuerpo se llenaba de una energía vibrante, pero también de miedo, una lucha interna que resonaba en su pecho. Esa voz cuestionadora que siempre había estado con ella, ahora más fuerte, parecía susurrarle que no era suficiente. Respiró hondo y deslizó sus dedos sobre las teclas, iniciando un nuevo compás. Sin embargo, esta vez había un giro inesperado en su mente. En lugar de evadirse a un mundo de notas, se enfrentó a su reflexión más íntima, su capacidad innata para tocar el alma de los demás. Esa fatídica elección de compartir su música en un nivel más amplio no era solo una cuestión de búsqueda de éxito, sino una oportunidad para crecer, para desafiar las trampas del miedo que le habían estado atando durante tanto tiempo. Mientras tocaba el tema central de su nueva pieza, Valentina sintió que una determinación se apoderaba de ella. Era posible que se presentara ante un público más grande, un reto donde sus inseguridades serían expuestas como en un escenario donde cada mirada contaría. Pero, ¿y si esas miradas no la juzgaban, sino que la comprendían? ¿Y si su música podía resonar más allá de sus temores? La melodía que brotaba de su corazón era clara y directa. Era un himno a la resiliencia, una declaración de que ella no era solo una niña que había tenido que enfrentarse a la adversidad, sino una mujer empoderada que había encontrado su voz. Esa transformación interna la impulsó a seguir adelante, a crear una nueva narrativa donde el dolor y la belleza coexistían en armonía. Terminó el ensayo sintiéndose revitalizada, pero con una inquietante sensación de incompletitud. ¿De verdad estaba lista para dar el siguiente paso? Necesitaba respuestas. Sentía que a cada acorde le faltaba una parte de ella, un resquicio de vulnerabilidad que necesitaba ser expuesto, así que tomó una decisión calculada. En vez de simplemente practicar y esperar a que llegara la oportunidad, buscaría directamente la exposición. Pensar en audiciones y concursos no era suficiente. Quería presentarse a sí misma ante el mundo. Valentina comenzó a estructurar su plan. La búsqueda de sus propios límites se convertiría en su nuevo proyecto. Crearía un video de su actuación y lo subiría a las redes. Ese formato sería su carta de presentación, un primer paso para tocar la vida de muchos más. No solo buscaba un escenario físico, sino también un papel en el vasto mundo digital. Sin embargo, mientras navegaba en su mente por esta nueva estrategia, más miedos brotaron. Y si el video no conectaba como esperaba, si las críticas eran crueles, si sentía nuevamente el golpe de la desaprobación, la idea de recibir respuestas frías la llenó de incomodidad, pero decidió que no dejaría que el miedo la paralizara. En su lugar, sería un motor que la empujaría hacia adelante. Paralelamente, comenzó a visualizar su compromiso con ese proyecto. Ver aquellos rostros que habían sido iluminados por su música durante su primer ensayo la llenó de una esperanza renovada. Necesitaba ser valiente, y la herramienta más poderosa que poseía era su autenticidad y la innovación que emanaba de ella. Este viaje hacia la autoexpresión no estaba destinado a ser lineal. Tendría que recoger cada una de sus experiencias, cada nota y cada suspiro, y utilizarlas para construir una historia que resonara. Con un destello de determinación en sus ojos, Valentina se preparó para dar este gran paso hacia lo desconocido.
Tenía la certeza de que este era el camino hacia la expansión, que podía crear espacio para ella en la arena musical. Pero, al igual que un compositor se enfrenta a compases imprevistos, se daba cuenta de que este nuevo rumbo también podría traer sorpresas inesperadas. El reloj marcaba el tiempo y el pulso de su corazón se aceleraba. ¿Y si fallaba? ¿Y si ese momento no estaba destinado para ella? Decidió que no podía dejar que esas preguntas la detuvieran, así que tomó un profundo aliento y, con su gran visión en mente, se preparó para grabar su primer video. Pero al mirar hacia adelante, una inquietante pregunta se posó en su mente. ¿Y si en su búsqueda de brillar se perdía a sí misma en el proceso? El camino apenas empezaba y la incertidumbre empezaba a girar en su mente como un torbellino. ¿Qué le esperaba realmente en esta nueva etapa de su viaje? Los días previos a la grabación se convirtieron en un torbellino de emociones para Valentina. Mientras se preparaba, alternaba entre la autoconfianza y la vacilación. Con cada ensayo, sus dedos danzaban con mayor libertad sobre las teclas del piano, pero la sombra de la duda seguía acechándola como un eco persistente que le recordaba sus inseguridades. Un día, mientras practicaba, decidió cambiar su enfoque. En lugar de concentrarse solo en perfeccionar las notas, se sumergió en la intención tras ellas. ¿Qué era lo que realmente quería transmitir? Se preguntó si su música podría funcionar como un puente entre su experiencia y la de quienes la escuchaban. Eso significaba abrir su alma a su audiencia, y esa vulnerabilidad la asustaba. Sin embargo, sabía que era esencial. La autenticidad era su mayor herramienta en este viaje. Se sentó en el piano y cerró los ojos, dejando que las emociones fluyeran a través de sus dedos. En esta nueva pieza no solo estaban las notas, estaban sus experiencias, sus luchas, sus momentos de soledad y también de éxtasis. De repente, no solo se trataba de crear música, sino de contar una historia que le pertenecía y que quería que el mundo escuchara. Sin embargo, poco a poco, la presión por la inminente grabación comenzó a pesarle más. Valentina no podía dejar de pensar en las reacciones que recibiría. Imaginó comentarios crueles y rostros de decepción. Pero, en medio de esta tormenta, recordó a su madre, quien siempre la había animado a encontrar la luz en su oscuridad. Era entonces cuando realizó un descubrimiento importante. Debía abordar este proyecto no solo como una búsqueda de validación externa, sino como una celebración de su propia lucha y crecimiento. Decidió que no podría ocultar esos miedos detrás de su música. A partir de ese momento, sus ensayos comenzaron a incluir momentos de reflexión, donde expresaba verbalmente sus temores antes de tocar. Hablar sobre sus dudas la liberó, y comenzó a notar que cuando compartía su vulnerabilidad, la música fluía con más pureza. El día antes de la grabación, se sentó frente al espejo y se realizó una promesa. Independientemente de las circunstancias individuales, abrazaría su esencia. Crear ese video no sería solo un acto de valentía, sino su forma de empoderarse. Estaba lista para mostrar quién era y para abrirse al mundo con cada nota que produjera. El día del rodaje llegó. En el estudio, con cámaras dispuestas y luces brillantes, la tensión se palpaba en el aire. Cada parte de su ser latía con una mezcla de adrenalina y miedo. A medida que sus dedos tocaron las primeras notas, una oleada de calma la envolvió. De repente, todo el ruido mental se desvaneció. Aquello no era simplemente un video, era su voz, su mensaje gritando por ser liberado. Cuando la grabación terminó, Valentina sintió que había dejado una parte de su alma en esas teclas. A pesar de la incertidumbre, experimentó una sensación de realización. Se dio cuenta de que, a pesar de lo que el mundo pudiera pensar, lo importante era haber compartido su verdad.
Sin embargo, mientras revisaba el contenido grabado, notó algo en su interpretación que la inquietó. Había un momento especialmente crudo en el que había dejado ver no solo su talento, sino también su lucha interna. Esa revelación la hizo detenerse y reflexionar. ¿Había expuesto demasiado? ¿Esta vulnerabilidad sería vista como fortaleza o debilidad? Las preguntas comenzaron a volver y el miedo a las reacciones externas acechó nuevamente. Enfrentaría esa ansiedad constante, pero lo que la impulsó esta vez no fue el deseo de éxito, sino la necesidad de seguir siendo fiel a ella misma. A medida que el video se acercaba a su publicación, Valentina se dio cuenta de que, aunque la incertidumbre era parte de su viaje, había encontrado un propósito más profundo que el meramente artístico. Su música no solo la conectaba con el público, sino que también la transformaba a ella, permitiéndole reconciliar su vulnerabilidad con su fuerza. Y así, con el corazón en un puño, hizo clic en publicar. Pero en ese instante, un mensaje indeseado apareció en su teléfono, poniendo a prueba su resolución. La inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Realmente estaría preparada para lo que vendría después? Valentina se sentó en el borde de la cama, el brillo de su pantalla desgarrando el silencio de la habitación. El mensaje, una alerta incongruente de un blog de música popular, la devolvió a la realidad con un golpe. Su mente se llenó de imágenes incontrolables, gente riendo, despreciando su vulnerabilidad, hablando de ella como una simple anécdota. Jamás había imaginado que su jornada hacia la autenticidad podría transformarse en un espectáculo. Resopló, tratando de calmar su corazón acelerado. ¿Qué pasaría si no estaban listos para recibir su verdad? La vida había sido un continuo aprendizaje sobre la observación y adaptación, sobre la búsqueda de un lugar donde pertenecer sin pedir disculpas. Ahora, sin embargo, se encontraba atrapada en una encrucijada. La amenaza de una exposición emocional la abrumaba. Mientras luchaba con esos pensamientos, su mente divagaba hacia su infancia, a aquellos días en los que las melodías la envolvían, librándola de la soledad. Esta conexión con la música había sido su refugio y su fortaleza. Había momentos en los que tocaba y el mundo desaparecía. Se sumergía en un mar de notas, en una comunión indescriptible entre su ser y el piano. Pero ahora, esa misma música empezaba a vislumbrar el día en que el mundo la señalaría. De repente, la urgencia de no perderse en sus temores la llevó a crear un plan. En lugar de enfocarse en la reacción externa, decidió orientarse hacia la comunidad que siempre había anhelado construir. La música no debería ser solo un acto de exposición, sino un impulso para conectar con aquellos que, como ella, luchaban con sus propias adversidades. Ante la posibilidad de ser vista como un ejemplo de resiliencia, una idea floreció en su mente: utilizar ese momento para iniciar un diálogo sobre la vulnerabilidad y la fuerza. Una vez más, frente al piano, dejó que las emociones fluyeran. Sin pensarlo, comenzó a componer una nueva pieza, una que hablara directamente a su historia, donde su lucha y su amor por la música se entrelazaran. Se abrió a la posibilidad de que sus notas podrían motivar a otros a abrazar sus propios relatos, a no tener miedo de compartir lo que llevaban dentro. Los días siguientes se convirtieron en un fértil ciclo de prácticas y reflexiones. Valentina no solo ensayaba la música, también preparaba un mensaje para su audiencia. Cada vez que se enfrentaba al piano, enviaba pequeños recordatorios a su yo interior. Esto no es por reconocimiento, es por conexión. Se permitía experimentar momentos de vulnerabilidad mientras ignoraba el miedo a ser malinterpretada. En su mente, la posibilidad de crear un espacio seguro en el cual todos pudieran sentir que pertenecían cobraba forma. Finalmente, el día de la publicación llegó, y con él
un torrente de emociones que recorría su cuerpo. Mientras veía los clics de me gusta acumularse y los comentarios comenzar a llegar, reparó que había algo diferente en esta ocasión. Las reacciones no se centraban en su ceguera ni en sus características físicas. Eran respuestas genuinas, expresiones de personas resonando con su vulnerabilidad. Lo que temía podría ser una condena se transformó en posibilidades. Sin embargo, en medio de esta conexión, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, uno que la hizo estremecerse. No estás sola, pero necesitas decidir si seguirás este camino o retrocederás a la oscuridad. La aparición de un antiguo conocido, un reconocimiento que podría amenazar su nueva dirección, trajo consigo una sensación de inquietante incertidumbre sobre su futuro. El camino se embrollaba a medida que se acercaba a un dilema crucial, uno que podría definir no solo su carrera, sino también su identidad misma. ¿Estaría dispuesta a luchar por su verdad frente a quienes la conozcan de una manera que ya no le pertenecía? Mientras la pantalla continuaba iluminando su rostro, se dio cuenta de que la pregunta era más poderosa de lo que parecía. En ese momento, Valentina supo que el verdadero desafío comenzaba ahora. Valentina despertó con una sensación de inquietud latente. La alerta del mensaje anterior aún resonaba en su mente. La decisión de seguir adelante parecía más urgente que nunca. Sabía que ese vínculo con su pasado no podía ser un obstáculo. Era una fuente de poder. Sin embargo, la aparición de su viejo conocido, con el mensaje críptico, la dejó en estado de alerta. Era tiempo de elaborar un plan. Las primeras horas del día las dedicó a meditar. Se sentó en su espacio habitual, rodeada de notas y partituras, donde la claridad casi siempre emergía entre acordes. El aroma a café invadió la habitación mientras repasaba su creación más reciente. Todo pasaba por su mente, sus sueños, sus metas, inseparables del dolor que había sentido en el pasado. Sabía que tenía que enfrentar su historia para poder avanzar. A medida que practicaba, el piano se convirtió en su catarsis. Cada nota era un fragmento de su vida, una parte de su lucha y superación, y con cada acorde ganaba seguridad. Sin embargo, amplificar su mensaje no solo implicaba compartir su música, significaba abrirse a debates temidos. La vulnerabilidad era el camino, pero ¿cuánto estaba dispuesta a sacrificar para ser fiel a sí misma? La presión era palpable. Durante esa semana, Valentina comenzó a explorar plataformas donde su mensaje podría resonar. No quería que su historia fuera un sensacionalismo, sino una forma de dar a otros un espacio de refugio, un ambiente donde se sintieran libres de hablar sobre sus propias luchas. La idea de ser un catalizador para el cambio la motivaba, pero igualmente le recordaba que no podía controlar la percepción ajena. Finalmente, se decidió por un enfoque audaz. Realizaría una transmisión en vivo para presentar su nueva composición. Compartiría cada parte de su travesía, desde la soledad hasta el renacer, cristalizando su vulnerabilidad en un acto pleno de honestidad. Sabía que podía ser un hito, no solo para ella, sino para todos aquellos que la seguían. Este era el momento de tomar las riendas de su narrativa. La idea de que otros pudieran verse reflejados en su experiencia la llenaba de determinación. A medida que se acercaba la fecha de la transmisión, preguntándose si era momentáneamente vana la seguridad que comenzaba a sentir, la presión aumentaba. Cada ensayo parecía revelar cada vez más su complejidad interna. Las dudas sobre su valor resurgían, preguntándose si podía realmente cumplir con sus propias expectativas. La incertidumbre era abrumadora, pero cada vez que sus dedos tocaban las teclas del piano, el eco de su voz interior resonaba fuerte. No retrocederás. El día de la transmisión llegó.
Su cuerpo vibraba con adrenalina mientras las primeras palabras se deslizaban por su garganta. Compartió su historia sin filtros ni disfraz. Su honestidad se convirtió en su escudo. La música comenzó a fluir. Cada nota era un grito de esperanza, un susurro a quienes la escuchaban. La transmisión, lejos de ser un espectáculo, se tornó en un diálogo intente entre ella y su audiencia. Mientras los comentarios aumentaban, Valentina sintió la conexión genuina con aquellos que le veían. Las palabras de apoyo la envuelven, y por un breve momento, la duda se disipó. Pero en el instante culminante de su actuación, un nuevo mensaje emergió. Es admirable lo que haces, pero no olvides tu verdadera identidad. El mundo está lleno de leyendas, y tú solo eres parte de una historia más grande. Dicho mensaje emanó un torrente de confusión. ¿Quién estaba detrás de estas palabras? Mientras sentía que sus logros se veían amenazados por una sombra del pasado, Valentina se dio cuenta de que el verdadero dilema apenas estaba comenzando. Un enfrentamiento personal se avecinaba, y era uno que podría transformar su vida y su música en dimensiones aún no exploradas. Valentina se adentró en un océano de emociones, donde la música que había sido su refugio ahora se transformaba en la arena de batalla de su identidad. La transmisión en vivo había sido un éxito, un golpe de coraje que la había llevado a un lugar donde muchos de sus espectadores se sintieron tocados por su vulnerabilidad. Sin embargo, el mensaje inesperado, con su insinuación de dudas, la sacudió hasta lo más profundo de su ser. Cada palabra resonaba como un eco constante en su mente, parte de una historia más grande. Aquella frase se convirtió en un símbolo de lo que había estado temiendo: perder su autenticidad en el proceso de buscar validación externa. Por un momento, se sintió frágil, como si sus logros se desvanecieran frente a su incertidumbre interna. Sin embargo, en medio de esa confusión, una chispa de claridad comenzó a surgir. Valentina se sentó frente al piano, contemplando las teclas con nuevos ojos. La realidad de ser una niña ciega, que se atrevía a soñar y contar su historia, era su legado, no un mero episodio en el relato de otros. Se dio cuenta de que el verdadero poder residía no en cómo la veían los demás, sino en cómo se veía a sí misma. No era solo una intérprete de música, era una compositora de su propia vida, con la capacidad de esculpir su destino a través de la creatividad. Mientras tocaba las primeras notas de una nueva composición, la asertividad comenzó a fluir a través de sus dedos. En lugar de enfocarse en el juicio ajeno, Valentina decidió canalizar su frustración y sus inseguridades en su arte. Empezó a escribir una nueva pieza que captarían la esencia de su viaje, titulándola Renacer entre sombras. Cada acorde era un latido de su corazón, cada compás una declaración inquebrantable de su identidad. El proceso de composición se convirtió en su terapia. Con cada ensayo, la música que surgía no solo hablaba de sus luchas, sino que también reflejaba sus triunfos. Esta vez no había espacio para las dudas. Su interpretación era una celebración de su autenticidad. Valentina sintió que estaba tejiendo un nuevo relato, uno que no le pertenecía a los críticos, ni a las historias acumuladas de los demás, sino al viaje emocionante y doloroso que había recorrido. Con el tiempo, llegó el momento de presentar su nueva pieza en una reunión comunitaria. Valentina se sentía lista. La noche del evento, sus vecinos, amigos y nuevos admiradores llenaban la sala. La energía era palpable, un crisol de expectativas que pulsaban en el aire. Cuando se sentó al piano, un silencio reverente se adueñó del espacio. Los ojos estaban fijos en ella, pero ahora, en lugar de sentir presión, la confianza había comenzado a anidar en su corazón. A medida que tocaba Renacer entre sombras,
Valentina no solo compartía su música, sino que también contaba su historia. A través de sus notas, cada escucha podía sentir su viaje, la lucha, la superación y, sobre todo, el orgullo de ser quien era. No importaba si sus vecinos la veían como una niña ciega. Lo que realmente importaba era que ella se veía a sí misma como un faro de luz. Al terminar la actuación, el aplauso resonó como un trueno, pero esta vez Valentina no se sintió abrumada. Encontró consuelo en el reconocimiento genuino que su comunidad le ofrecía. Las palabras de aliento de su familia y amigos reavivaron su espíritu, llenándola de una certeza que había estado buscando. Había logrado alcanzar una transformación personal profunda. La conexión con su audiencia fue más significativa de lo que había imaginado. Aquellos que asistieron compartieron sus propias luchas, revelando que su vulnerabilidad había de alguna manera resonado en ellos. Valentina se convirtió en una fuente de inspiración y un símbolo de fortaleza para todos los que se sentían perdidos en sus propias sombras. Por primera vez se sintió verdaderamente empoderada. La voz de su vecino cínico se desvaneció en el fondo de su mente. Lo que una vez fue un eco de desdén, ahora se había transformado en la insignia de su éxito. Valentina no solo había demostrado su don musical, había conquistado el miedo a ser vista y apreciada. Al regresar a casa, el viento sopló suavemente, llevándola hacia un nuevo capítulo. Sabía que su camino no estaría libre de críticas ni de dudas, pero se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. La vida siempre le había enseñado que la música, como el arte de vivir, se trataba de confrontar las sombras y encontrar la luz en ellas. La transformación de Valentina fue monumental. No solo había logrado salir de su caparazón, sino que había renovado su entendimiento de la música como su voz y su herramienta para enredar, tocar y transformar vidas. El peso del pasado se volvió un peldaño sobre el que se alzó. Ahora más fuerte y más valiente que nunca, abrazó el futuro con los brazos abiertos y el corazón en su música. Nunca volvería a dudar de su valor. Era Valentina, la cantante, la compositora, la superadora. Más allá de la ceguera, su luz brillaba con más intensidad que nunca. El eco de su música se convertiría en un legado de inspiración, un himno a la fuerza interior de cualquier persona que luchara contra sus propios monstruos, y de aquí en adelante estaba dispuesta a compartir su mensaje. Ser auténtico es el verdadero don, y cada historia merece ser contada. Es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal, para no perderse futuras historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias sigan llegando a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Ustedes son la razón por la que estas historias importan.